Buenas noches, profesor. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están, señores? Ahí vamos a dar unos minutos para que ingresen sus compañeros y empezamos.
¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches, docente. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. ¿Qué Buenas tal? noches. A ver, les diría las disculpas de caso porque estoy un poco mal de la garganta, la congestión, entonces estoy un poco gangoso, así que si no se me escucha bien, ya saben por qué es, ya. Voy a tratar de pensar mi voz nomás. Uf, bien, como ya habíamos mencionado la clase, la clase pasada, ya estamos en la semana número 13, ¿correcto? Así que les queda la semana esta, la 14, la 15, para participar, ¿correcto? Acumular la mayor cantidad de participaciones posibles porque en la semana 16 ya saben que es su examen, ¿ya? Y en la semana 17 ya subo notas de participación activa en clase. Propiamente dicho, les queda la semana 13, 14 y 15, nada más, ¿correcto? Bien, así que traten de participar lo mayor posible porque hay muchos que no tienen ninguna participación, ¿ya? Y ya saben que los que no tienen participación, pues ya saben más o menos la nota que van a tener en participación activa en clase, ¿ya? Esos son para mis alumnos fantasmitas que literalmente ni siquiera conozco sus rostros, ¿ya? Bien. A ver, ¿quién quiere participar? A ver, vamos a empezar con Marlene. Marlene. A ver, Ya, Marlene, doctor, buenas noches, compañeros. qué son los Bueno, bienes? ¿Cuáles son sus características? los bienes son, son propiedades, eh, pero bueno, en todo caso voy de frente a la característica. Tiene la característica de tener, mm, se puede dar uso, se puede dar goce, disfrute, reivindicación, puede ser un bien, puede ser una propiedad. Y la propiedad, bueno, saco esto porque la propiedad es un derecho real que tiene estas características. Y bueno, un bien puede ser un objeto, puede ser algo material o no material también, que, bueno, satisfacen necesidades, ¿no? Pero que tiene ciertas características, si es de tu propiedad o no eres propietario también, ¿no? Bueno, eso. ¿Ya? Pero ¿cuáles son las características? Que uno ¿Cuáles son puede las disponer. características que hemos mencionado en clase? ¿Mm? ¿Cuáles son las características que hemos mencionado en clase? Una siguiente pregunta, doctor, por favor. ¿Qué son derechos reales? Los derechos reales son facultades, es una facultad que, o bueno, en todo caso, son facultades que le permite al titular tener un derecho de uso, goce, disfrute y bueno, en algunos casos puede incluso tener
disponibilidad en el caso de la propiedad, ¿no? En el caso de la posesión, no, no es así. Ujú. Gracias, Marlene. Doctor, Shirley. Hola, profesor. Buenas noches. Hola, Shirley, buenas noches. Al Hola, profesor. Shirley. ¿Cuáles son las características de los bienes? Las características de los bienes son cuatro. La primera es su utilidad, que satisfacen necesidades y deseos de las personas. La segunda característica es la escasez, que no están disponibles de manera ilimitada. La tercera característica es que son transferibles de un propietario a otro, generalmente a través de un contrato de compra y venta. Y la cuarta característica es que tienen un valor económico, que este valor económico se le da, es un precio en el mercado que refleja su valor relativo en relación a otros bienes y servicios. Ok. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio, derechos reales, bienes, derechos de uso, importancia, atribución patrimonial. El patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que posee una persona, ya sea física o jurídica, y que son susceptibles de valoración económica. Bien, en el patrimonio nosotros sabemos que hay activos y pasivos, ¿verdad? Correcto. ¿Cuáles son los activos? Los activos son los bienes, los que están a favor, y los pasivos son las cargas o las deudas. ¿Y qué será el patrimonio neto? El patrimonio neto, todos los activos y los pasivos. Mm, Dicho de otra manera, es el patrimonio que te queda, ¿ya? Es el patrimonio que te queda luego de haber pagado todas tus Deudas. deudas, ¿ya? Repito, es el patrimonio que te queda luego de haber saldado todas tus deudas. Deuda. ¿A Shirley? Ya, profesor. Gracias, Shirley. Ya, profesor. Sandy. Buenas noches, profesor. A ver, Sandy, ¿por qué es importante los derechos reales? ¿O cuál es la importancia de los derechos reales? La importancia de los derechos reales. Am, a ver, creo que los derechos reales son fundamentales, importantes para la seguridad jurídica, bueno, la Ok, de uno es la seguridad jurídica. ¿Qué más? protección de los bienes, la propiedad, Ya. eh, y el desarrollo económico ¿El también, qué? y el desarrollo económico. ¿Cómo así? ¿Cómo es el desarrollo económico? Ah, es lo que anoté, es la protección de la propiedad, el, el fomento del tráfico jurídico y el desarrollo económico. ¿Tiene sentido lo que anoté? Pero eso no es la importancia de los derechos reales. Ahí me estás hablando de la Ah, importancia su de importancia sería la seguridad jurídica, la protección de la propiedad. la seguridad jurídica, sí. ¿Ya? Ya. ¿A qué nos referimos con seguridad jurídica? Am, a los titulares. Ya. Y cuando hablamos de la garantía de los derechos, am, una garantía sería como una hipoteca, una hipoteca. ¿no? ¿Qué es una hipoteca? La hipoteca es ¿cómo le explico? Bueno, sí, sí he hecho alguna vez este trámite de que tú pones algo
algo de valor, como una prenda, ¿no? No aprendes otra cosa. Bueno, pensé en algún momento que era, o sea, dejas mejor dicho, ya, en términos vulgar, en prenda una cosa de valor que dejas en garantía, ¿no? Como para... Ya. Entonces, en la hipoteca, ¿qué haces? Dejas en garantía. Es una garantía, pues, ¿Y para cuál es la garantía? la propiedad, el bien. La propiedad. ¿Cualquier tipo de propiedad? Mm, pues sí, puede ser, ¿Sí? mm, ¿Tú claro, puedes tú una puedes hipotecar casa. un carro? Claro que sí, doctor. ¿Sí? ¿Puedes hipotecar un carro? ¿En serio? No, bueno, puedes prendar un carro, no hipotecar un carro, porque el banco creo que no te recibe eso. ¿Y qué Una estamos propiedad. hablando? Estamos hablando de la hipoteca, ¿verdad? Ujú. Ya, pues entonces, ¿cualquier cosa puedes hipotecar? Mm, bueno, yo sé que una propiedad, pero, Bienes inmuebles, bienes inmuebles. Así se le llama, bienes inmuebles. No se ok. dice cualquier cosa, se dice bienes inmuebles, Ah, ok. ¿correcto? Porque si tú en el examen me pones, no, es que cuando tú dejas en garantía cualquier cosa, esa pregunta, esa respuesta no vale, ¿me Mm, entiendes? ujú. Es garantizar el pago de una deuda, dejando como garantía un bien inmueble. Ese es el verdadero concepto. Bien. Bueno, Otra, ¿qué es el uso y la habitación? creo que eso me lo preguntó la vez pasada. ¿Es un derecho real que refiere a una facultad de utilizar una vivienda, un bien? ¿Eso qué es el uso o la habitación? Es el uso. El uso. ¿Y la Ujú. habitación entonces qué es? Em, el uso, no me acuerdo. Eh, Es un derecho real, doctor. Sí, se me preguntó la vez pasada, qué frágil mi ya, mente. pues se supone que si ya te lo pregunté la vez pasada, significa que lo deberías saber, ¿no crees? Sí, es cierto. Bueno, Última, ¿qué es la posesión? la posición. Un momento. Bien. Dice que es un concepto jurídico que refiere a una tendencia o a un control de algo, de una cosa, ¿Se refiere a qué? al control de algo, De un con, bien o derecho. con título o sin título legítimo. Con título o sin título, ¿verdad? ¿Sí está bien, doctor? ¿O no? Sí. Solamente que te digo, no es tenencia de una cosa, es de un bien o un derecho. ¿Ya? Así se dice, de un Es un bien. concepto fundamental, entonces, derecho civil, ¿no? Y comercial, que regula relaciones entre personas, ¿no? Y cosas, que proporciona más seguridad y protección de los poseedores. Puede Ok, ser así. gracias, Andy. Gracias, doctor. Joel, Docente, buenas noches. ¿cómo estás, Joel? Joel, cuéntame, ¿cuál es la diferencia entre un hecho y un acto jurídico? Eh, Docente, el hecho es básicamente, como se dice, el género, donde está inmerso acciones netamente de la naturaleza y también acciones humanas. En cambio, netamente en el acto jurídico podemos encontrar acciones humanas donde intervienen características como el tema de la voluntad y el tema de la legalidad. Tiene que ser lícito, perdón. Ok, entonces la diferencia básicamente es la licitud, ¿verdad? Sí, docente. Porque en ambos son manifestaciones de voluntades. Sí, ¿Ya? ambos son manifestaciones de voluntad. Ok, Joel.
¿Cuáles eran, cuáles eran las clasificaciones de los bienes? Ah, tenemos, eh, si no me equivoco, a ver, bienes principales y bienes accesorios, que básicamente se relacionan ambos, ya que el primero vendría a ser como el todo del bien y el accesorio es su complemento o parte. Tenemos bienes muebles e inmuebles que también nuevamente se complementan. El inmueble viene a ser algo que no puede trasladarse, como el caso de una casa, un departamento, un terreno. El mueble es algo que sí se puede mover, como es un escritorio, un vehículo, una mesa, un escritorio, una computadora. Tenemos bienes fungibles y no fungibles que también nuevamente se complementan. Los fungibles vienen a ser bienes que pueden ser sustituidos o reemplazados. Es como que yo me tome una gaseosa, pero me puedo volver a comprar otra gaseosa una vez ya consumida. En cambio, los no fungibles vendrían a ser únicos en su especie que no pueden ser reemplazados, como el caso específico de las obras de arte, de los cuadros o cosas que son únicas en su especie. Y por último, tendríamos los bienes consumibles y no consumibles, que básicamente son también nuevamente se complementan. eh, los consumibles vienen a ser que lo usas una sola vez y ya no puede volver a ser utilizado, como el caso del petróleo, el combustible, que ya no se puede otra vez a volver a usar. Y los no consumibles son cosas que sí lo puedes seguir utilizando, como el caso de una mesa que lo utilizas para un almuerzo, pero te sirve para los almuerzos de todos los días que quedan en uso. Bien, Joel. Gracias. Gracias, docente. César Díaz Pérez. Hola, profesor, buenas noches. ¿Dónde estás? Que no te veo. Ahí. Ahí Hola, está. profesor. A ver, César. ¿Qué es un acto jurídico? ¿Qué es un acto jurídico? Un acto jurídico es una clase de hecho jurídico, pero en especial porque es un hecho voluntario y lícito, realizado por una persona con la intención, mm, con la intención de producir efectos jurídicos. ¿Qué es una atribución patrimonial? ¿Perdón? ¿Qué es una atribución patrimonial? Atribución patrimonial. La atribución patrimonial es el acto mediante el cual se transfiere o se concede a alguien un bien, un derecho o un valor económico que forma parte de un matrimonio, patrimonio, que digo, ¿De un qué? de un Patrimonio. patrimonio. Ujú. ¿Y cuál es la diferencia entre una atribución patrimonial y un acto jurídico? ¿Cuál es la diferencia? Entre un acto jurídico y una atribución patrimonial. ¿Cuál es la diferencia entre un acto jurídico y una atribución patrimonial? Que el acto jurídico, en cualquier manifestación de voluntad lícita destinada a producir efectos jurídicos, como crear, modificar, transferir o exigir derechos y obligaciones. En el acto de atribución patrimonial es una categoría específica dentro de los actos jurídicos, que es el acto
que tiene como efecto principal de transferir o conceder un bien o un valor económico de un patrimonio a otro. Ok, entonces una atribución patrimonial siempre va a ser un acto jurídico. ¿Perdón? Una atribución patrimonial siempre va a ser un acto jurídico. Un acto jurídico. ¿Ah? Sí, Sí. ¿Y un acto jurídico siempre va a ser una atribución patrimonial? no, No, ¿verdad? no, ¿Por porque qué? se centra en mover bienes o derecho económico. Correcto. Entonces hay actos jurídicos que no necesitan ceder un derecho o un valor patrimonial, ¿verdad? Ujú. Como por ejemplo. Ejemplo, mm, de acto jurídico o atribución patrimonial. De acto jurídico. De acto jurídico. Por ejemplo, dos personas se casan ante la ley. Es un acto jurídico, pero no implica necesariamente transferir los bienes, aunque puede tener efectos patrimoniales secundarios, como la sociedad de generales. Gananciales. Ajá, Gananciales. Sociedad de gananciales. gananciales. Ya, ya. Sociedad de Bien, gananciales. César. Bien, bien, bien. Gracias. Ya, gracias, profesor. Catherine. Docente, buenas noches. Clases de sucesiones, Catherine. Clases de sucesiones. Ujú. Mm, Es la sucesión contractual, la que hicimos, y otra era la sucesión intestada, sucesión contractual, sucesión. ¿Cómo se me fue, doctor? Por Pero está testamento. bien. ¿Cómo se llama? ¿Está bien las que les dije? Sí, ¿no? Sí. Te faltan dos. Ujú. El testamento, Testamentaria. ¿Y la última? herencia, Sucesión mixta. sucesión mixta, ¿no? Mixta. 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 ¿Ah? De ¿Qué es la propiedad? sucesión, la propiedad, pues eh, jurídicamente pues se refiere a los derechos de una persona en el cual pueda poseer un bien. ¿Cómo dices? ¿Se refiere a los derechos de una persona? Ajá, que pueda poseer un bien. Que pueda poseer un bien. Ok. Gracias, Catherine. Docente, gracias. Freddy, contigo acabo. Doctor, buenas noches. ¿Cómo estás, Freddy? Bien, doctor. ¿Dónde estás que no te veo? Acá, Ah, ya doctor. te. Ya, Freddy. Ah, ¿por qué será importante la posesión? ¿O cuál es en qué radica la importancia de la posesión? La posesión es el ejercicio de la propiedad, pero de facto, sin un título justo.
es importante porque es un derecho que, que va increciendo. Es decir, que si tienes una posesión libre, pacífica, por un periodo, puedes adquirir la propiedad. Es un, este, si tienes un título justo, así tenga un vicio, en el plazo de 5 años puedes solicitar ya la propiedad. ¿Cuál es un título justo? Que tenga vicios. Es decir, que te lo transfiere una persona que, que en el tiempo que te lo vende, crees de buena fe que es el propietario, pero cuando transcurre el tiempo te das cuenta que no es, pero lo has adquirido de buena fe. Para adquirirlo en 5 años es necesario la buena fe, pero cuando la posesión se va a adquirir en 10 años, no es necesario la buena fe, simplemente es la posesión libre y pacífica y de manera continua con, con ánimo de propietario, es el término. Este término también este tipo de adquirir la propiedad se llama este, la, usucapión o la prescripción adquisitiva de dominio. Así es, doctor. Gracias, Freddy. Gracias. Bien. Ah, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, señores. ¿Qué será el contrato? ¿Quién me dice? Catherine. Bueno, docente, el contrato es el acuerdo entre dos o más personas que puedan vincularse, ya sea para beneficencia de ambas personas, ¿no? Ya sea porque de por medio haya un valor económico o no también, ¿no? Bien. Marlene. Bajen sus manos, ¿ya? Por favor, para no confundirme. Doctor, el, co- voy a bajar mi mano, ¿no? El contrato es un acto voluntario, privado, que se puede dar entre dos personas o más personas también y va a depender de cuál es el objetivo que buscan con este contrato. Puede ser vender o adquirir o mm, tal vez mm, incluso mm, la compra-venta de algún bien o la creación de una empresa, porque también yo considero que es como una especie de un contrato, ¿no? Y el contrato casi siempre se va a dar por voluntad de ambos lados, eh, y bueno, buscan un fin, ¿no? Un fin común. Gracias, doctor. Shirley. Shirley. Profesor, Te escucho. sí, el contrato es un acuerdo entre dos o más personas que voluntariamente
deciden llegar a un acuerdo, establecer derechos y obligaciones y son susceptibles a una valoración patrimonial. Ok, bien. Marlon. Sí, docente, buenas noches. Bueno, para mí el contrato es un acuerdo bilateral o plurilateral que mediante el cual las partes regulan, ¿no? Un determinado derecho, un determinado acuerdo, pero que tiene, como siempre, como consecuencia, tiene relación patrimonial. Es decir, que tiene que intervenir siempre el dinero, ¿no? Una previsión pecuniaria. Y bueno, lo que he visto es que es igual que tiene la misma definición del acto jurídico, solo que con relaciones patrimoniales. Ok, Marlon. Sandy. No. Doctor, un contrato es, como dijeron mis compañeros, no es es una obligación, no es un acuerdo entre dos o más personas, pero también hay un contrato, o sea, puede ser escrito o de palabra, ¿verdad? Que le Así es. llaman un contrato de buena fe, Así ¿verdad? es. Hasta por llamada telefónica puede ser un contrato. Sí, claro. Entonces, bueno, eso es principalmente, ¿no? Los contratos que pueden ser, como dicen, verbales o escritos, ¿no? Para resumirlo de esa manera. Luz. Profesor, buenas noches. Profesor, ¿el contrato es el otorgamiento de la escritura pública o de cualquier otra formalidad contractual que se requiere la preexistencia del contrato, entendido como un acuerdo de dos o más partes para crear o modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial? Ese es el contrato, profesor. Gracias, Luz. Diana. ¿No estás, Diana? Freddy. Doctor, estoy aquí, sino que mi internet está muy lento y aprieto el audio para poder hablar y demora. Ok, Diana. Buenas noches, Dime. doctor. Te escucho, Diana. Buenas noches. Bueno, para mí el contrato es, en primera instancia, es un acuerdo entre voluntades, ¿no? De dos personas a más que tienen el propósito de regular. ¿Qué fue tu señal, creo que, Diana? A ver, te escucho, Freddy. Doctor, el contrato es un acto jurídico por el cual no sé en mi cámara, doctor. El contrato es un acto jurídico por el cual dos o más personas deciden crear, modificar o extinguir relaciones de carácter patrimonial. Para que no solamente sirve su voluntad, en algunos casos se necesita que el objeto, que sea las personas que participan sean capaces, el objeto sea lícito posible y causa lícita y que revistan las formalidades en algunos contratos. Algunos contratos no requieren mucha formalidad. Como dice, puede ser de Bien. manera telefónica, verbal. Ujú. Así. Así es. Bien, Freddy, bien. Jaime. Voy a prender mi cámara. Ahí estamos. Hola, Dice Jaime. que, y buenas noches, docente, sino que ya dijo usted que estaba mal, yo también estoy un poquito mal con la gripe. Dice que es un acuerdo legal, oral o escrito, manifestado en común entre dos o más personas con capacidad jurídica, que se vinculen en virtud del mismo regulando sus relaciones a una determinada finalidad o cosa o cuyo cumplimiento que se puede de obligación recíproca. Ese es el contrato. Gracias, docente. Muy gentil. Bien, entonces todos concluimos con que la definición del contrato, según nuestro Código Civil, va a ser
Los contratos son acuerdos de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. ¿Correcto? Un contrato es aquel acto de autonomía privada en el que dos o más partes deciden vincularse, establecer los derechos y obligaciones a cargo de ambas, ¿no? Que sean susceptibles de una valoración económica. Bien. ¿Cuáles van a ser los requisitos de validez de los contratos? Primero, el consentimiento, ¿verdad? El consentimiento será el elemento esencial para la formación del contrato, pudiendo ser expreso o tácito. La capacidad de las partes. ¿A qué se refiere cuando hablamos de capacidad de las partes, señores? ¿Mm? ¿A qué se refiere cuando hablamos de capacidad de las partes? ¿A la capacidad de goce o a la capacidad de ejercicio? ¿De goce docente? No, De se refiere ejercicio, No, de a profesor. la ejercicio, de capacidad de ejercicio. ejercicio. Exacto, a la capacidad de ejercicio. Bien. Cuando hablamos de objeto posible, lícito, determinado, determinable, ¿a qué se referirá? ¿Mm? ¿A qué se referirá, Joel? Que tiene que estar dentro de la ley, este docente, tiene que ser legal. Ya. ¿Y posible? Que tiene que ser realizable, no tiene que ser algo imposible o fuera de lo al normal, ¿no? O sea, que no, que tiene que ser realizable, algo posible, algo que esté dentro de la realidad. Exacto, algo que esté dentro de la realidad, ¿correcto? Tú no puedes vender un pedazo del mar, ¿verdad? No puedes vender una nube, ¿no? No puedes alquilar el cielo, ¿verdad? Eso, bien. Finalidad lícita, obviamente, pues tiene que tener un fin legal, ¿no? Y la forma cuando ha sido prescrita bajo sanción de nulidad. Hay contratos, como bien dijo su compañero Freddy, que especifican o estipulan una determinada forma. Si no está determinado de esa forma, pues pueden ser deducibles como nulos, ¿correcto? Cuando hablamos de consentimiento, estamos hablando de la manifestación de voluntad de todas las partes que intervienen en el contrato, aceptación de todas las cláusulas contenidas en el contrato, la oferta debe ser libre y voluntario. Cuando hablamos de la capacidad de las partes, estamos hablando de la actitud de las personas para adquirir derechos y contraer obligaciones. Permite celebrar contratos, se requiere ser mayor de edad y tener discernimiento. Cuando hablamos del objeto del contrato, es una relación jurídica contractual, debe ser físicamente posible, determinado, debe ser jurídicamente posible. Cuando hablamos de una finalidad, sus audios, señores, ¿quién está con el audio prendido? Bien. Cuando hablamos finalidad lícita, estamos hablando que la causa que impulsa a las partes a celebrar un contrato no debe ir en contra de la norma legal. Ejemplo, ejemplo de finalidad ilícita, ¿no? Compra mercadería de contrabando para venderla, ¿no? En determinada ciudad. Y de finalidad lícita, compra mercadería de una empresa para venderla en un almacén, ¿correcto? Cuando hablamos de la forma del contrato, como ya se había dicho, puede ser oral, vía telefónica, internet o cualquier otro medio electrónico o escrito. En general, la forma es libre. En particular, algunas formalidades de los contratos sí se les sanciona con nulidad, como los contratos bancarios, financieros, de seguros. ¿Bien? Clases de contratos, ¿verdad? Cuando se dan contratos bilaterales, ¿no? Intervienen dos partes para su celebración. Cada parte asume derechos y obligaciones. Contratos plurilaterales intervienen más de dos partes en la celebración del contrato, ¿no? Cada una también asume derechos y obligaciones. Contratos consensuales. ¿A qué se refiere con consensuales? ¿Mm? Cuando yo hablo de algo consensuado. Cuando yo hablo de algo consensuado. Cuando es de manera voluntaria, profesor. Cuando es de manera consentida. Cuando es de manera voluntaria. ¿Correcto? Se perfeccionan con el solo consentimiento entre las partes. ¿Ya?
Los contratos formales requieren de ciertas formalidades que establece la ley, ¿no? Como el contrato de factoring, el contrato de leasing, la carta de crédito, etc. Los contratos típicos son aquellos que están regulados por una norma. Los atípicos son aquellos que carecen de normatividad. Los contratos de ejecución instantánea. Los derechos y obligaciones se ejecutan al momento de celebrarse el contrato. Los contratos de ejecución continuada o de tracto sucesivo se van ejecutando en el tiempo, periódicamente. ¿Correcto? Los contratos de libre discusión. Existe capacidad de negociación de las partes. Los contratos de adhesión, cuando tú te adhieres a una parte. O sea, una de las partes redacta el contrato y la otra acepta o no acepta. Los contratos por cláusulas generales, ¿no? Contienen cláusulas utilizadas en todos los contratos de la misma categoría. Ahora, hay otros tipos de contratos, ¿no? Como los contratos onerosos y gratuitos, ¿correcto? Van a ser onerosos cuando hay una prestación de ambas partes, ¿no? Y gratuito cuando solo hay una parte la que se beneficia. Bien. También va a haber contratos principales y accesorios, ¿no? Cuando el principal existe por sí solo y el accesorio cuando depende de otro contrato. ¿Y cuándo habrá una rescisión y una resolución de contrato? ¿O será lo mismo? ¿Cuándo habrá una rescisión y una resolución de contrato? ¿O serán lo mismo? ¿Mm? ¿Quién me dice? ¿Mm? ¿Cuándo habrá una rescisión y una resolución de contrato? ¿No es lo mismo, docente? No. Sino porque crees que tienen diferentes nombres y son dos instituciones Claro. jurídicas diferentes. Ambas van a dejar sin efecto un contrato. Ambas están reguladas en nuestro Código Civil, pero son figuras diferentes. Y en ambas, ya, en el caso de su incumplimiento, se puede solicitar una indemnización por daños y perjuicios. Tanto la rescisión como la resolución, ¿correcto?, de un contrato son dos formas de extinguir el contrato, ¿ya? Pero se van a diferenciar en sus causas y efectos. Mientras que la resolución se produce por el incumplimiento de una de las partes, ¿ya? La resolución se produce por el incumplimiento de una de las partes. Mientras que la rescisión se basa en vicios o circunstancias existentes al momento de la celebración del contrato. Se basa en vicios o circunstancias existentes al momento de la celebración del contrato. ¿Correcto? Una resolución de contrato, como les digo, su causa es el incumplimiento de una de las partes en un contrato válido. Ejemplo, en una cosa que ya ha sido vendida, ¿ya? Si una de las partes no entrega la cosa, ¿no? En un contrato de compra-venta, la otra parte puede solicitar la resolución de un contrato, ¿ya? Y cuando hay rescisión, la rescisión se da o se produce, las causas son por anormalidades o vicios existentes en el momento de la celebración del contrato. ¿Qué lo hace inválido? ¿Correcto? ¿Qué lo hace inválido? Deja sin efecto el contrato desde su origen, como si éste nunca hubiera existido. Como por ejemplo, un contrato celebrado por un menor de edad. ¿Mm? ¿Tendrá un vicio o no? ¿Estará viciado ese contrato o no? Claro, porque no tiene la ley permitida, que son los 18 años. Exacto, porque no es una persona capaz, Así es. correcto. Y uno de los requisitos para que se dé un contrato es la capacidad de las partes, ¿verdad? Por ende, ya adolece de un vicio desde el inicio. Y por ende, es motivo de rescisión, ¿correcto? Por ende, es motivo de rescisión del contrato. Bien. Ahora Profesor, bien, tanto la rescisión como la resolución, ¿qué va a producir?
¿O qué efectos puede traer? Muy aparte de la nulidad del contrato o de la extinción del contrato. ¿Mm? No ve luz. Profesor, disculpe, yo quería consultar. ¿Adhesión con rescisión es lo mismo? No. ¿Adhesión me está diciendo? Sí. No, adhesión. Adhesión significa adherirte a algo. Tú te adhieres a una postura o te adhieres a lo que otra persona está haciendo. Rescisión no. Rescisión estamos hablando de que es una de las formas en que se puede extinguir un contrato. ¿Ya? Ahora, habíamos dicho que la rescisión y la resolución, ¿ya? Traen como consecuencias o como posibles consecuencias una indemnización por daños y perjuicios, ¿correcto? Y como ya habíamos visto al inicio del curso, porque eso lo hemos visto al inicio del curso, habíamos hablado acerca de los daños, ¿verdad? ¿Cuántas clases de daños son? ¿Mm? ¿Cuántas clases de daños son? ¿Mm? ¿Nadie? Podría ser un daño moral, A daño ver, económico. señores. Daño a las ¿Cuántas clases personas, de daños son? daño a las personas, profesor, y el daño a las cosas. Daño a las personas, daño a las cosas. No. Tiene que ver, pero no es exactamente eso. Mm. Daños patrimoniales, Daño patrimonial y el otro es daño extrapatrimoniales, extrapatrimoniales. ¿Ya? Esas son las dos clases de daño que existen, daño patrimonial y daño extrapatrimonial. El daño patrimonial está conformado por los bienes o por intereses el económicos, daño emergente y Lucro cesante. el lucro cesante, ¿correcto? El daño patrimonial está conformado por el daño emergente y el lucro cesante. ¿Y el daño extrapatrimonial, qué será? daño moral, El daño moral, ¿correcto? Ahí en el daño extrapatrimonial tiene que ver todo aquello que no es afectado o que no ha habido una afectación directa a un patrimonio. Correcto, ahí está el daño moral, ahí puedes encontrar todo lo que integra el daño moral, tienes daños a la integridad física, daño a la integridad psicológica, daño al proyecto de vida y todo ello. ¿Correcto? Entonces, podemos decir que mediante la resolución y la rescisión de un contrato se puede originar una indemnización por daños y perjuicios. ¿Correcto? Y esta indemnización por daños y perjuicios, pues obviamente va a llevar a lo que le estamos hablando, a un daño emergente, a un lucro cesante e incluso, ¿por qué no?, hasta un daño moral. ¿Correcto? Incluso, ¿por qué no?, hasta un daño moral. Ahora bien, cuando hablemos de este tema, ya, bueno, esto ya es derecho civil avanzado. Sin embargo, siempre es bueno que lo tengan en cuenta. No se trata, ya, para ustedes que son futuros abogados, no se trata de que ustedes ya, ay, hubo qué sé yo, cualquier tipo de contraveniencia, ah, ya voy a pedir indemnización por daños y perjuicios. No funciona así, ya, no funciona así. A ver, yo les comento un caso. Yo ahorita justamente estoy llevando un caso por indemnización por daños y perjuicios. ¿Ya? Precisamente estoy llevando un caso de indemnización de daños y perjuicios. Y la parte que yo defiendo es la parte demandada, ¿correcto? La parte demandada. A ver, eh, se trata de un caso básicamente en que yo estoy defendiendo a un médico anestesiólogo, ¿ya? Son varios los demandados, ¿ya? Son el médico anestesiólogo, son el cirujano y es la clínica en general. ¿Bien? Son varios los demandados, pero por un mismo tema.
Ustedes saben que no todas las operaciones son 100% seguras, ¿correcto? ¿Sí? No existe la operación 100% segura. Bien. Es por eso que todas las personas, no sé si ustedes han tenido la oportunidad alguna vez de ser operados, pues antes de operarse firman una responsiva, ¿verdad? ¿Correcto? ¿Sí? Sí, profesor. Bien. Sí. Entonces, ¿por qué se hace esto? ¿Ya? No solamente por el momento de la intervención quirúrgica propiamente dicha, que uno no sabe cómo el cuerpo va a reaccionar naturalmente, sino también en el tema desde el momento de la aplicación de la anestesia, ¿verdad? Generalmente un 98% de las personas, ¿no? Que salen bien en sus preoperatorios, su corazón, que todo está ok, pues no tienen ningún tipo de ¿qué les digo? Un tipo de contraindicación la anestesia al momento de ser aplicada, ¿correcto? Pero hay un 2% que sí, ¿ya? Y justamente este caso fue de un 2%, ¿ya? Entonces, una vez que fue aplicada la anestesia epidural, ¿no? La paciente entró en un paro cardiorrespiratorio, ¿bien? Inmediatamente, los médicos, el anestesiólogo al mando, porque esa es su chamba, eh, hizo las maniobras de RCP, ¿no? Para poder reanimar a la persona y sacarlo de este cuadro. Salió, exactamente en menos de 2 minutos salió, ¿ya? Sin embargo, ustedes saben, y acá viene el tema justamente que les digo, que ustedes no pueden agarrar y por cualquier cosa solicitar indemnización por daños, perjuicios, daño moral, todo eso, ¿no? Bueno, esta persona, pues valiéndose de esto, este pequeño incidente, por así decirlo, eh, mal asesorada, ¿no? Eh, y desde esa fecha, que fue la operación como hace más de un año, pues intenta que tanto los médicos como la clínica le paguen una indemnización por daños y perjuicios. Una indemnización de más de 200.000 soles. Imagínense, más de 200.000 soles. ¿Ya? Por esos 2 minutos que estuvo en paro cardiorrespiratorio. Lo ha intentado hacer de varias maneras, no solamente por la vía civil, también lo he hecho por la vía penal, también lo he hecho por la vía administrativa, y en ninguna de esas, pues hasta el momento está teniendo resultados. ¿Por qué? Porque precisamente para que ustedes puedan dilucidar el tema de la indemnización por daños y perjuicios, ¿no? Ustedes tienen que demostrarlo. No se trata de que yo lo pido y ya está. Sí, señor juez, yo quiero indemnización por daño emergente, quiero 100.000 por daño. Ya, pero demuéstrame, pues. ¿Dónde están esos 100.000 que te han dañado? ¿Mm? ¿Dónde están esos 50.000 que quieres por lucro cesante? ¿Dónde están esos 100.000 que quieres por daño moral? Ahora, el daño moral es algo tan subjetivo, señores, tan subjetivo, que casi nunca se puede demostrar a cabalidad. Casi nunca. ¿Correcto? Entonces, es por eso. Entonces, esta persona, el primer error que comete es irse en primera instancia a la vía penal. ¿Ya? ¿Por qué creen ustedes que ese fue el primer error? ¿Mm? Joel. Porque no era el camino, pues, docente. Pero era Docente, la vía. tienes que agotar el tema de los pasos, ¿no? Primero tienes que proceder por la vía administrativa y seguir el tema quizás netamente en el tema civil y posteriormente netamente en el tema penal. Sí, básicamente así. El derecho penal, señores, y guárdenlo bien, es última ratio, ¿correcto? Es última ratio. Es cuando ya agotaste todas las instancias, ahí recién puedes recurrir al derecho penal. Es última ratio siempre, ¿correcto? Precisamente por la delicadeza del derecho penal. Bien, ahí tú no estás jugando con cualquier cosa, estás jugando prácticamente con la libertad de las personas. Entonces no es algo sencillo. Bien, dime, Jaime. Y ahí sería primero agotar la vía administrativa, de ahí pasar a la vía judicial. Dígame, docente, y en otros casos, también a veces hay responsabilidad civil y responsabilidad penal. La responsabilidad civil podría ser el hospital y la responsabilidad penal
podría tenerla el médico, ¿no? En unos casos que también se han dado casi similar al de usted, pero más críticos. Claro, Es, eso es cuando hay una negligencia médica comprobada, ¿ya? Eso es cuando hay una Doctor, negligencia médica. disculpe. A ver, levanten la mano, señores, Sí, acostúmbrense, por doctor. favor. Que no sé quién me está hablando ahora. ¿Quién me está hablando? ¿Quién me está hablando? ya bajé mi mano ya. No, alguien me estaba hablando. No, no. Ah, Freddy, dime. ¿Freddy? ¿Freddy? Sí, doctor, pero lo que recomiendan en el ejercicio del derecho, iniciar una acción penal es una manera de presionar al que vas a demandar, pues, eh, ¿cómo digo? Puede aceptar, quiera arreglar contigo, porque las consecuencias penales van a afectar su libertad. En ese caso le denunciarían por negligencia. Supongo que la han denunciado por negligencia médica y entonces, Negligencia, mala praxis, abandono. claro, Pero, imprudencia, impericia. a ver, Y ¿por qué? entonces, ¿Por qué está mal planteado esto? ¿Ya? Porque está mal planteado del inicio. Tú no puedes denunciar a menos que estés 100% seguro de que literalmente vas a tener un resultado favorable. ¿Por qué? Porque esto luego te puede jugar en contra cuando quieras iniciar acciones civiles, que es justamente lo que está pasando en este caso. Como se ha comprobado a través de las pericias diversas que se han hecho, tanto a la paciente, ¿no? Se le ha hecho pericia psicológica, se le ha hecho pericia psiquiátrica, se le ha hecho un examen médico diferentes, ¿no? Y se ha demostrado, pues, ¿por qué están pidiendo la iniciación? Porque dice que en esos 2 minutos, ya, que supuestamente sufrió el paro cardiorrespiratorio, pues la persona ha quedado con secuelas a nivel neurológica. ¿En qué sentido? Dice que sufre de amnesia, una amnesia momentánea, que muchas veces está caminando por la calle y olvida quién es, que sufre de fallas en sus sistemas motrices, ¿no? Que no coordina bien, que no reconoce bien a su hijo, que esto ha afectado, ¿no? La relación que lleva con su hijo. Ahí está el daño moral, ¿no? Y entre otras cosas, ¿no? Cosas que las pericias totalmente descartan. Entonces, ese caso a nivel penal se va a archivar. Y al momento que se archive, inmediatamente eso va a servir como una espada, literalmente, para el caso civil. ¿Por qué? Porque si ya está en el tema penal archivado, obviamente ese archivo va a tener una motivación, ¿verdad? Esa motivación van a ser todas las pericias que se han dado, ¿verdad? Pericias que son por médicos, obviamente, por psiquiatras, por psicólogos, ¿no? No son pericias de parte, por así decirlo. Y estos psiquiatras y psicólogos son trabajadores del mismo Ministerio Público, que también a su vez son trabajadores del Poder Judicial. Correcto. Entonces, se dan cuenta todo el peso que puede llevar una decisión debidamente motivada en un proceso diferente, ¿no? Pero de la misma causa, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, una vez que inició el proceso penal, recién quiso iniciar el proceso en el tema administrativo, solicitó una invitación para conciliar. ¿Ya? Una invitación para conciliar misma que obviamente ninguna de las partes aceptó, ¿no? Imagínate pagar 200.000 soles por no haber hecho nada, más que cumplir adecuadamente tu trabajo como médico, ¿no? Y luego, como no ha habido ni respuesta en la vía penal, ni respuesta en la vía administrativa, ahora se va a la vía civil, ¿no? Ahí inicia una demanda por daños, perjuicios, indemnización por daños y perjuicios, ¿correcto? Bien. Ahora, ¿por qué es tan subjetivo esto? Como les digo, ¿no? La persona pretende que se les pague cierta cantidad, pónganse 80.000 soles por daño emergente, ¿ya? Daño emergente, pero no acredita de manera indubitable ese daño emergente, ¿correcto? Quiere 20.000 soles por lucro cesante, pero no acredita con ningún contrato, con ningún, ¿qué les puedo decir? Alguna promesa de trabajo, qué sé yo, que efectivamente ha habido un lucro cesante. ¿Correcto?
Que por cierto, me imagino que ustedes ya saben qué es el daño emergente y el lucro cesante, ¿verdad? Porque si no estoy hablando por las puras. ¿Qué es el daño emergente? ¿Qué es el lucro cesante? ¿Mm? Freddy, Ay, te escucho, Freddy. El daño emergente es el que surge a raíz de los gastos que ocasionan el problema, la raíz del problema, ¿no? Y el lucro cesante es lo que uno deja de percibir. Exacto, Eso exacto. es. El daño emergente es el daño patrimonial directo, ¿no? El que surge como consecuencia de, ¿no? Imagínense, si hay un choque entre una moto y un auto, obviamente la moto va a recibir la peor parte, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el daño emergente de la moto? Pues obviamente que va a quedar completamente destrozada. Bien, ahora, imagínense que esa persona que iba en esa moto tenía que llegar porque tenía que vender un bien, una propiedad. Imagínate que era un corredor, ¿correcto? Como no llegó nunca por el accidente que tuvo, pues dejó la venta, dejó la comisión, perdió la empresa. Va a haber un lucro cesante, ¿correcto? ¿Sí? Es lo que deja de percibir por el hecho. Bien. Entonces, adicional al daño moral, al daño emergente y el lucro cesante, pues estaba el daño moral también. Bien, entonces el daño moral, como les digo, es algo muy subjetivo. Bien, es difícil de comprobar. Es difícil, ¿no? En este caso, como les digo, la paciente, pues no añade de que a raíz de esto que pasó, pues se ha malgastado la relación con su hijo, que aparte que se ha dañado su proyecto de vida, porque ahora como no tiene buena coordinación y nada de eso, pues obviamente no va a poder conseguir trabajo de una manera que les digo, con las mismas oportunidades que tienen las demás personas que se encuentran supuestamente con sus sistemas en adecuada condición. Pero acá lo gracioso es que precisamente, como dicen, ¿no? Las mentiras pueden tener patas muy cortas, ¿no? Y ustedes saben, pues, el mundo es muy chiquito, es un pañuelo, ¿no? Entonces, esta persona que aduce, ¿no? Que tener fallas en el sistema motriz, que mala coordinación, todo, un día, como cualquiera, un día de playa de verano, pues X personas se le encuentran en la playa jugando vóley, jugando fútbol, todavía, caminando, corriendo como si nada. Díganme ustedes, ¿eso será prueba, evidencia contundente de que esa persona no ha sufrido ningún tipo de daño moral? ¿Sí o no? sí, doctor. Esa es una evidencia contundente. Eso es una evidencia contundente, ¿correcto? Basta con que se le grabe y eso se puede servir como un medio probatorio para juicio, ¿correcto? Y ahí vas a descartar completamente que haya habido algún tipo de perjuicio a nivel físico, ¿no? Porque si oye, daño motriz, daño esto, pues una persona no puede correr. Una persona que no tiene coordinación, ¿usted cree que va a poder agarrar la bola, hacer esto, el otro? No, porque para eso se requiere una correcta coordinación. ¿Mm? Entonces, ahí imagínense, pues está descartado ese tipo de daño, ¿ya? Además, este, según la doctrina, ¿correcto? La doctrina, para poder indemnizar a una persona y que sea demostrado adecuadamente el daño que ha sido ocasionado, pues tienen que cumplirse presupuestos, ¿no? La antijuricidad, el daño propiamente dicho, el nexo causal y el factor de atribución. Bien, antijuricidad, el daño, el nexo causal y el factor de atribución. ¿Correcto? Sin eso, si faltan alguno de esos presupuestos, pues obviamente no procede eso. ¿Ya? La antijuricidad. No hay antijuricidad en este caso. ¿Por qué creen que no habrá antijuricidad? ¿Mm? ¿Por qué no habrá antijuricidad? ¿Por qué? ¿Qué es algo antijurídico? ¿Mm?
Es algo antijurídico Es que algo que va en contraviene el contra de orden la jurídico, norma. doctor. que va en contra de la norma, ¿verdad? Ahora, si un médico ante a un hecho imprevisto, como es el tema de una reacción a una anestesia, porque ese es un caso fortuito, ¿ya? Actúa con probidad, actúa con rapidez y saca inmediatamente a la paciente de ese cuadro, ¿será algo antijurídico? No, no ha actuado en contra de la Mm, norma. Ha ¿Ah? actuado según, no hay nada en contra de la norma, doctor. Exacto, ha actuado con probidad, ha actuado conforme a los protocolos establecidos en la medicina, ¿correcto? Entonces ahí nomás se descarta el tema de antijuricidad. No hay, no existe antijuricidad. Segundo, daño. Como les digo, el daño es algo muy subjetivo. ¿Cómo yo compruebo el daño? ¿Ah? ¿Cómo yo compruebo el daño emergente si no me juntas las boletas de todos los gastos supuestamente que tú estás haciendo? ¿Cómo compruebas el lucro cesante si no me adjuntas los contratos que has tenido que dejar de lado supuestamente por el daño que se te ha hecho? ¿Mm? ¿Cómo compruebas el daño moral? Si en vez de eso más bien hay un video tuyo en perfectas condiciones jugando en la playa y se supone que estás enfermo, ¿dónde hay daño ahí? Tampoco hay daño, pues. Entonces, Docente, ¿y el video se puede mostrar? claro que sí. Se muestra como medio probatorio y se solicita al juez una audiencia. ¿Correcto? Una audiencia para la visualización de ese video. ¿Ya? Se solicita al juez una audiencia para la visualización de ese video. Docente, y con todas esas pruebas que tiene usted, ¿no? Se cae la reparación civil, Claro, obviamente. se cae la reparación Se civil, cae por porque, completo, se cae por completo, sí. porque usted ya tiene Siempre, la prueba competente. porque precisamente la idea es que se cumplen los elementos que estoy diciendo, pues, ¿no? Antijuricidad, el daño, el tema del nexo causal. Se supone que el nexo causal viene a ser la relación entre el hecho y las consecuencias de la misma, ¿no? Ahora, si en las consecuencias se puede verificar que acá está bien y que acá está bien, ¿cuáles son las consecuencias? No existe un nexo causal. ¿Correcto? Y por último, el factor de atribución. Cuando hablamos de factor de atribución, hablamos de la responsabilidad que puede atribuirse a una persona por haber hecho un acto de manera culposo o doloso. Pero en este caso, no existe el factor de atribución, ya que tampoco existe un nexo causal. ¿Entienden? Entonces, si nosotros corroboramos el hecho de que esta persona está sana o está bien físicamente, pues tampoco hay nexo causal ni tampoco hay factor de atribución. Por ende, tampoco hay daño y mucho menos antijuricidad. Al no existir los elementos, tampoco se puede dar la reparación civil. ¿Me dejo entender, señores? Se cae, pues, definitiva. Sí, docente. ¿Sí? ¿Sí? Sí, ¿Se muy bien. entendió? Sí, sí. Bien, y es Perfectamente. por eso que deben tener en cuenta y en consideración para ustedes en algún momento de sus vidas, cuando, bueno, Dios no quiera que pase, no se encuentre en una situación en que tal vez ustedes puedan exigir o les puedan exigir a ustedes el tema de la indemnización. ¿Ya? No se pide indemnización porque sí, tiene que ser fehacientemente comprobada para poderse pedir. Si no, pues obviamente ese proceso se cae. Bien, dime, Joel. Docente, estos cuatro elementos que acaba de mencionar, ¿qué denominación tienen? Esa era mi consulta. ¿Qué denominación tienen? Vienen a ser los presupuestos para que poder exigirle una indemnización. Ok, docente, muchas gracias. ¿Ya? Son los presupuestos que hacen exigible una indemnización o reparación civil por daños y perjuicios. ¿Bien? Dime, Helber. Doctor, buenas noches. Una consulta, ¿la clínica puede hacer una contrademanda después de que se caiga todo? ¿Perdón? ¿La clínica puede hacer una contrademanda? Sí, podría hacerla, sí, sí, sí. Aunque ya de por sí, cuando tú demandas o contrademandas a la persona, por ejemplo, a ti te demandan por X cosas, ¿no? Al momento que tú o respondes esa demanda, tú puedes solicitar que al momento de que acabe el proceso o la sentencia y sea favorable tuyo, pues esa persona se haga
a cargo de las costas y los costos del proceso, pues, ¿no? Muy aparte de reservarte tu derecho a que tú sí puedas contrademandar, ¿no? Por un tema de indemnización, daños, perjuicios y todo eso, ¿no? Oye, doctor, muchas gracias. Ok, bien. Listo, señores. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos el día viernes, ¿no? Viernes tenemos clase, ¿no? Listo, señores. Nos vemos el día viernes. Que tengan Falta buena 10 noche. minutos. Falta Buenas 10 noches, minutos, doctor. docente. Cumpla su hora. Ah, faltan 10 Cumpla minutos. su Ya, hora. ¿algunas otras preguntas que deseen respecto a ese tema? Docente, una Ujú. consulta. Y entonces, por ninguna vía va a proceder ni penal, ni civil, ni administrativa en ese caso. En este caso específico, no. Pero obviamente existen casos, pues, ¿no? Como dijo su compañero Jaime, que sí precisan de solicitar una indemnización, ¿no? Por daños, por perjuicios. Porque ¿qué pasa si hubiera un caso en que realmente sí hubo una negligencia médica? Como ha habido sin número de casos, sobre todo en los hospitales, ¿no? De salud, que entras con una mano mala y te cortan la otra, ¿no? En esos casos, por ejemplo, ¿no? Obviamente sí procede una indemnización por daños y perjuicios. No solamente demandas al médico, demandas al Estado. Y vas a ganar, definitivamente vas a ganar. Porque ahí se puede verificar por angas y mangas un tema de negligencia, ¿no? Se Ahí puede verificar un tema. está probado ahí el delito, pues, de docente, ¿no? Claro, obviamente, ahí tranquilamente, ahí Ah, puedes claro. proceder tanto por la vía civil como por la vía penal. Por la vía civil para pedir todo el dinero que se pueda sacar, ¿no? Que obviamente, imagínate, ¿qué dinero puede reemplazar una mano o un brazo o Ah, una pierna? No hay literalmente un monte económico que pueda hacer eso. Pero eso no quiere decir que lo dejes de hacer, ¿no? Entonces, pues ahí puedes reclamar incluso sumas millonarias. Y en el tema penal, pues también, pues, ¿no? Por el tema de mala praxis y todo eso también. Sí, lo puedes hacer. Solamente que en este caso concreto, como les digo, no aplica. No aplica, pues, porque los supuestos que les acabo de mencionar no concurren. Entonces, si no concurren los presupuestos, pues obviamente no aplica. docente, dígame, aquí, en estos casos se ve que la responsabilidad civil es, ¿cómo se llama? La indemnización y la responsabilidad penal, ahí se ve el delito, que ha incurrido por mala praxis, ¿no? Ujú. Ahí se veía pues delito, o sea, y ahí ya lo que agarra en la vía penal es la responsabilidad por la mala praxis, ¿qué le La digo? Como le negligencia médica, el abandono del paciente, ¿no? Y en el tema civil, pues ahí sí, por ejemplo, podrías verificar un daño moral, pero terrible, ¿no? Ahí sí hay una afectación, a tu proyecto de vida, ¿no? Imagínate, pues sin una pierna, ¿qué haces? ¿No? Entonces, por eso les digo, o sea, es importante poder verificar, ¿no? En qué momentos tú puedes proceder correctamente. No se trata de invocar a la norma por invocar, sino que tiene que cumplirse los presupuestos. Si no, por las puras es, acuérdense del principio del Iuris Nova Curia. ¿Qué era el principio del Iuris Nova Curia? ¿Mm? ¿Qué era el principio del Iuris Nova Curia? Uy, señor. Ujujú. Imagínense si les tomo examen sorpresa. Ya me los jalo a todititos. ¿Qué era el principio del Iuris Nova Curia? El juez conoce al... ¿Derecho? El juez conoce el derecho, pues señores. El juez conoce el derecho. ¿Y qué quiere decir que el juez conozca el derecho? Que el juez funde su decisión en normas jurídicas que están
tipificadas, docente. Ya, pero va algo más adicional a ello. Freddy. Este principio dice que el juez conoce la norma y no es necesario que las partes lo soliciten. Él tiene que aplicarlo. Y tampoco puede resolver más allá de lo que lo solicitan las partes. Correcto. Pero el juez también puede corregir una norma mal invocada. ¿Correcto? El juez, como conoce la norma y como es especialista en la norma, pues puede corregir una norma mal invocada, pero no puede excederse a la pretensión. Bien, no Doctor, puede disculpe, excederse a la pretensión. pero cuando invocan una norma equivocada, el juez rechaza el documento y hace que uno lo corrija. Es que ese es el Él no punto. puede corregir. Es que lo que pasa es que el juez sí puede hacerlo, Freddy, solamente que decide no hacerlo, que son cosas diferentes. El juez tranquilamente podría corregirlo, pero no. ¿Me entiendes? Se guía en base al protocolo que es, no, bueno, ¿sabes qué? Acá hay una causal de inadmisibilidad, ¿correcto? Bien, entonces, subsana, tienes 10 días para subsanar, arréglalo tú. Pero tranquilamente el juez simplemente podría corregirlo, si es que lo decide así. Lo cual sería obviamente óptimo, ¿para qué? Para el principio de celeridad procesal, ¿correcto? Solamente que estamos acostumbrados a que la mayoría de jueces no lo hace, que es algo totalmente diferente. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, señores? ¿No? Listo. Nos vemos el día viernes, señores, ¿ya? Que tengan todos buenas noches. Buenas noches, docente. Buenas Buenas noches. noches, docente, gracias. Noches. Setenta por mayor. Me dices yo